Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el canto de un búho morir? El pie grande yucateco, una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos. Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta, que estas criaturas nos observan. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos sean a este nuevo podcast, un podcast de educación, tal vez, no sabemos. Un podcast de educación de curiosidad. Realmente no sabemos cómo etiquetarlo, pero sí sabemos de qué va a tratar y cuál va a ser prácticamente la finalidad. Y en simples palabras, nosotros vamos a estar hablando acerca de mitos o leyendas que involucren fauna o flora del mundo, que de algún cierto modo pertenece a nuestra historia humana. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es este mito o esta leyenda y qué tanto no es. Hoy me acompaña, como siempre va a estar, mi compañero Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí, estar un poco aquí platicando acerca y escuchando sobre todo los mitos. Hay muchos mitos en el mundo, entonces vamos a tratar de escoger los más interesantes para, pues para comentárselo a ustedes, ¿no? Así es más que nada desenvolver todo esto, ¿no? Para, como te digo, porque pues como veremos, la mayoría de estos mitos o estas leyendas siempre son perjudiciales para estos animalitos o estas plantas, ¿no? Entonces, la finalidad es educar, pero también es divertirse, pasársela bien durante lo que dure este podcast. En el episodio de hoy, el primer episodio, vamos a estar tratando uno de los temas más controversiales, podríamos decirlo, ¿no, Leo? Controversial, universal, algo que se escucha por muchas partes, algo muy común. Sí, el tema de hoy son brujas o búhos, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de la relación que existe entre estos dos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, Leo? Claro, por supuesto. Vamos a empezar. Bueno, las rapaces nocturnas o estrigiformes, como también le conocemos en el mundo de la biología, son un orden de aves compuestos por la familia Titonidae o lechuzas y por la familia Stringidae, que incluyen los búhos. También aquí incluyen los machuelos, los tecolotes y los autillos. También están los carabos. ¿Los conoces tú, Leo? Este, Los carabos. lo- lo- los últimos no son muy comunes aquí en México. Realmente eso se maneja los que vienen siendo los búhos y las lechuzas. Y pues saber la diferencia entre ambos, ¿no? Diferencias. Está igual el ñacurutú y el chucho. Y entre otros. Puede ser que igual sean nombres que le dan en diferentes partes del Y mundo, los ¿no? nombres comunes van variando, así es. Así es, así es. Vamos a empezar igual a tocar palabras y definiciones que tal vez para muchos o la gran mayoría de los que nos van a oír va a ser difícil de entender, ¿no? Porque son palabras científicas entre paréntesis, pero vamos a estar hablando acerca igual sobre esto, ¿no? Para que se pueda entender más. Aclarando, nosotros, tanto Leo como yo, somos biólogos, ambos desempleados, desgraciadamente, y pues entonces, por eso vamos a estar hablando mucho de estas cosas técnicas. Pero bueno, se encuentran en todo el mundo, excepto la Antártida y la mayor parte de Groenlandia, y en algunas islas remotas también. Son grandes cazadores de hábitos generalmente nocturnos y solitarios. Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, insectos y otras aves, aunque algunas especies se especializaban en la pesca. Como les mencionaba, la etimología de dónde viene la palabra prácticamente
Viene del latín, que significa estrix o estrigis, del griego estrix o estringigos, perdón, que significa lechuza, y por ello el nombre de este orden significa los que tienen forma de lechuza o búho. Así todos los estrigiformes son nocturnas y se alimentan de presas vivas, tales como pueden ser los pequeños mamíferos, los pájaros, las ranas, lagartijas, etc. Estos son devorados enteros y luego regurgitados en, digamos, unas egoprilas o ovillos formados por trozos de huesos, pelos y demás partes que por la naturaleza obviamente estos traen al ingerirlos. Muchos búhos pueden cazar en su totalidad completamente en la oscuridad y prácticamente están adaptados a esto. Ellos se guían a través del sonido. Su disco facial ayuda a dirigir el sonido de sus presas hacia sus oídos. Muchas especies poseen plumas que les permiten volar sin hacer ruido y de esta forma oír los chillidos o los crujidos que producen en el suelo. Por ejemplo, una de estas aves puede ser la tene cucuninaria, que habita en casi toda América. Uno de los estríngidos más perjudicados por la ignorancia más que nada es la lechuza común. Esta está en México. El nombre científico es el Tito alba. También llamada La lechuza de campanario. exactamente, llamada lechuza de campanario o lechuza blanca, también se le da el nombre. Pero antes que nos metamos en lleno con lo que dice la lechuza, pues hay que mencionar igual que pues la diferencia entre un búho y una lechuza realmente no es la misma ave. Sí, o sea, los búhos tienden a ser más pequeños que las lechuzas, tienden a tener unos hábitos de volar diferentes. En cuanto a los búhos, la forma de aletear es más rápida, ¿sí? Más corta. Entonces la lechuza se empiezan a planear más que nada. Y el hábitat, los búhos se encuentran mayormente muy dentro de las selvas, de los montes. Y la lechuza también se encuentra más en áreas que no están muy alejadas, tampoco están en zonas urbanas, pero no están muy alejadas de zonas urbanas. Las lechuzas suelen ser más grandes, de un tamaño más grande, de un color más pálido, por así decir, blancuzcos, color crema, la forma de la cara. Las lechuzas son unas formas de corazón, tienen la cara de corazón, el rostro de corazón. Y los búhos suelen ser más circulares. Entonces son ese tipo de diferencias que tienen estas dos especies de aves. En cuanto al canto también, los búhos son un tipo de llamado, un tipo de canto pues continuo, o sea, como que de varios silbidos, ¿no? O sea, por así decir, un búho puede generar varios silbidos, y en cambio la lechuza suele ser solo uno muy continuo, un chillido, un grito, pero realmente alargado y continuo. Entonces hay que saber diferenciar entre esas dos especies de aves. Es muy bueno que tocaste ese tema porque realmente siempre confundimos cuando vemos un ave nocturna que tenga la característica de un estrígido, lo relacionamos con un búho. Mayormente para la mayoría es difícil distinguir entre una lechuza o búho, pero como mencionan, ¿no? Son características muy notorias que simplemente hay que tener en cuenta para determinar qué es. Bueno, el tito, como lo vas a empezar a mencionar ahora para no mencionar todo el nombre, es una de las aves más ampliamente distribuidas en todo el mundo, distribuidas en casi todo el planeta, con excepción de regiones polares, las desérticas, Asias del norte de los Himalayas, la mayor parte de Indonesia o algunas islas del Pacífico. El área de distribución de esta rapaz incluye los 5 continentes en los que podemos encontrar varias especies, pero pues no vamos a mencionar mucho de esto, ¿no?
Son aves que viven generalmente asociadas a núcleos urbanos rurales donde se reproducen, aunque dependen también de zonas abiertas, ya sea en campos de cultivo, estepas, roqueos, ranchos, etcétera, ¿no? Que estén próximas a zonas de arbolado disperso donde cazan. Son sedentarias, de hábitos nocturnos y crepusculares. Por eso siempre los vamos a estar viendo em, en ese tipo, ¿no? O anocheciendo o amaneciendo. Entonces, es únicamente un ave nocturna. Como mencionó, Leo tiene un característico disco facial que forma un corazón y partes ventrales blancas, más que nada en el tito alba, y aunque ello puede variar en otras subespecies que sostengas, por ejemplo el tito alba alba. Los tarsos están emplumados y tienen los dedos cubiertos con plumas modificadas de color grisáceo. Esta es una característica muy importante de esta familia. Las alas son relativamente cortas y redondeadas, lo cual no facilita los vuelos largos y poderosos, aunque la particular estructura de las filoplumas, especialmente las suaves y las deflecadas, dotan esta capacidad de vuelo que tiene, que es silencioso, lo que hace que parezca que flotan antes de aletear. Esto es una de las características más importantes y por favor que se lo queden grabados porque de aquí se derivan muchísimos mitos acerca de estas aves. Igual mencionó Leo que emiten un canto. Este se puede caracterizar por ser un grito lastimero y estridente, aunque la gran variedad de sonidos que produce dificultan la identificación, a excepción obviamente del inconfundible siseo que estos tienen cuando se sienten amenazados o cuando las crías piden alimento. Eso es característico de estas especies. Para cazar se muestran muy observadoras, moviendo imperceptiblemente la cabeza. En ocasiones se lanza desde una posición elevada, ya que posee una visión muy buena, incluso cuando hay muy poca luz. Y su oído es tan preciso que puede atacar a su presa en una oscuridad total. Entendemos que con esto de lo que estamos tratando es un ave de comportamiento principalmente nocturno, por lo que vamos a estar describiendo igual estos hábitos que sostienen, ¿no? En cuanto a su comportamiento alimentario, como mencionamos, cazan de noche, casi nunca de día, aunque no hay excepciones. Para cazar a su presa, rastrea el terreno abierto, observa y escucha. En ocasiones se lanza desde una posición elevada, como mencionamos, para tirarse de lleno cuando identifica a la presa. ¿Qué te parece? ¿Algún otro dato que quieras agregar, Leo, antes que pasemos a los mitos? No, no, sí, pues es lo general que se tiene que entender sobre estos animales, ¿no? Pero pues ahora sí que lo interesante, ¿no? El mito, el porqué de que han relacionado a estas aves con, con las brujas, porque yo creo que no solo se maneja nada más en México, sino que es un mito que es a nivel mundial. O sea, en todas partes, en la mayoría de las partes del mundo, todavía siguen viendo a las lechuzas y a los búhos como brujas. Entonces, ¿qué originó este mito? ¿De dónde surgió? ¿Cómo es que se expandió tanto? Y realmente, lamentablemente, pues los pobres, las aves, pues lo están pagando, ¿no? Porque, pues ahorita les vamos a explicar que pues no tiene nada que ver con este asunto, pero pues sí está interesante saber la historia original de cómo surgió este mito. Así es, así es. Eso es lo que va a tratar el tema de hoy, es desmentir todo esto principalmente, ¿no? Como bien mencionas. Pero ¿qué te parece si escuchamos un relato que nos manda un amigo de Chile, que nos cuenta Ok, una adelante. leyenda llamada el Tuetué o el Chocho? Así que se les dejamos la anécdota, escúchenla con mucha atención.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eros, vivo en Chile y vengo a contar mi experiencia con el concón, más conocido como el tuetué popularmente aquí, y corresponde a una leyenda del sur de mi país, específicamente de la cultura mapuche, que es el pueblo indígena de aquí. Y la leyenda dice así: se creía que antiguos brujos y brujas de alto rango tenían la capacidad de transformarse en búhos o pájaros similares para poder por la noche sobrevolar hacia sus reuniones con fines malignos. Bueno, este pájaro también provocaba miedo en la gente porque podría perseguir a alguien y utilizar su espíritu hasta luchar de alguna manera con él para chuparle la sangre y obviamente traerle cosas malas a la gente como mala suerte o mala salud, cosas de ese estilo, cualquier tipo de cosa mala. Mi experiencia se remonta hace como unos 3 o 4 años, cuando yo vivía con mi mamá solos en una casa normal en una villa. Pero por circunstancias de la vida yo y mi mamá siempre hemos sido como envidiados por la gente y la gente mala nos echaba brujería, pájaros muertos o directamente heces de algún tipo de animal, ¿entienden? Y resulta que todas las noches pasaba un pájaro con el característico sonido del tuetué, de ahí venía el nombre, y hacía que mi mamá se sintiera súper mal físicamente, psicológicamente, ya que como dije, la leyenda dice que hace mal a la gente. Y no solo con eso, a mí también me pasaban cosas. Me ponía a ver cosas de la nada, o me susurraban, o de repente me empujaban, etcétera. Así que decidimos llamar a una bruja blanca a que hiciera un saumerio, o a que sacara las cosas malas de la casa. Y resultó que funcionó y nunca más mi mamá escuchó el pájaro ese y su malestar físico desapareció completamente y yo también dejé de ver cosas raras o sentir cualquier tipo de cosa paranormal y finalmente decidimos cambiarnos de casa porque eso ya estaba afectando demasiado nuestra salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo escuchaste, Leo? ¿Ya habías escuchado esa leyenda antes? No, la verdad es lo que no, yo, no, obviamente no había escuchado esa versión, pero lo que entendí es que sí, sí influenció lo que él cree, ¿no? Que fue una bruja el que le hizo daño, las malas energías, las malas vibras, todo eso está vinculado. Entonces, lo que me hace pensar a mí es que yo no lo sé, son simple coincidencias, ¿no? O sea, de que haya sucedido ciertos tipos de cosas. Digo, es que realmente no está comprobando, bueno, nosotros sabemos que no está comprobado científicamente sobre la magia y que pasen ciertas cosas de los mitos de animales, sobre todo, por ejemplo, que el de las brujas, ¿no? Que son brujas y que si escuchas el canto de una lechuza, de un búho, quiere decir muerte, quiere decir mala suerte, quiere decir desgracias. Entonces todo eso y si llega a pasar, yo creo que son puras coincidencias, ¿no? No sé tu punto de vista. ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que pues captas de este audio que nos mandaron? Obviamente la situación por la que pasó nuestro compañero, nuestro amigo de Chile, sí es un poco alarmante porque realmente tuvieron daño de por medio hacia la familia. Y como bien menciona, los vecinos también tenían algo involucrado que ver en cuanto a su situación en esos entonces. Qué bueno que ahora se encuentra mejor. Esperemos que nunca más vuelva a pasar por algo de ese estilo. Y gracias por haber mandado esta pequeña anécdota. Igual para hacer un paréntesis, para decir de que si alguno de los que nos están oyendo tiene alguna leyenda, un mito que involucre a fauna o flora de cualquier lado, si nos los quiere hacer saber, nos los puede mandar en el correo y en los links que vamos a dejar abajo para que nos puedan mandar esas anécdotas. Se los agradeceríamos muchísimo para poder compartir, obviamente, en este podcast, ¿no? Sí, porque yo creo que muchas personas sí han pasado por algo similar, ¿no? O por algo
paranormal, por así decir. Entonces sí sería interesante que nos mandaran sus experiencias, sobre todo si ha sido con un tipo de relación con la fauna silvestre. Pues para que nosotros escuchemos y también sepamos, porque me imagino que habrá muchas experiencias que tampoco nosotros teníamos en cuenta. O sea, hay muchas cosas por conocer, ¿no? ¿No, Osmar? Así es, así es. Desconocemos más de lo que conocemos y por esa razón hacemos este podcast para que otras personas que no conocen esto puedan escucharlo. Pero ¿qué te parece? Como ya hablamos mucho de los estríngidos, de su forma biológica y ecológica, ahora hablaremos un poco de lo que hablan algunos pocos. Una de las palabras que más resalta es sin duda la palabra bruja, ¿sí? De hecho, en la narración lo escuchamos muchísimo, bruja, brujería. Por alguna razón relacionamos siempre los que aplican la brujería como si tratase siempre del género femenino, por alguna razón. Siempre cuando se trata de algún mal causado por fuerzas desconocidas o entendibles, relacionamos brujería y por ende una mujer que hace esto, ¿no? Eso es sin duda un grave, es algo grave que causó a algunos el desenlace de uno de los genocidios más grandes orquestados por la ignorancia, el temor y mucho fuego, dirigidas por el antiguo poderío cristiano católico, conocida como la Santa Inquisición, a los inicios del siglo XVIII. Pero esto ya será otra historia que abarcaremos en otro episodio. Le mencionamos que esto fue causado al inicio del siglo XVIII, pero esto ya será otra historia que abarcaremos en un futuro episodio. Lo importante que hay que saber sobre esto es que siempre se ha usado la imagen femenina cuando se hace mención a la brujería y esto tiene un origen, ¿sí? En solo una persona que realizó una obra literaria llamada Amores, publicada en el año 15 antes de la era común o antes de Cristo, como también le llaman, por el poeta Ovidio Nazón en el libro número 1 que se llamaba Elegía con 8 y en el fragmento número 8 decía lo siguiente: la bruja y alcahueta Dipsa pretende atraer a la amada del poeta a los brazos de un hombre rico, que a diferencia de este puede permitirse espléndidos regalos. Este fragmento que está mencionado en su obra menciona a una mujer que podía tomar la forma de una lechuza para poder volar, pasar desapercibida, robar a los bebés para poder beber su sangre. Esta fue la primera vez que se relaciona la brujería con la feminidad, que obviamente fue malentendido por muchísimas personas a lo largo de toda la historia. Igualmente es importante mencionar que uno de los poderes otorgados por el diablo a los que las brujas después de realizar su bautismo satánico es el poder convertirse o tomar la forma de algunos animales. Entre estos se encuentran las lechuzas o los búhos. Prácticamente eran los más preferidos por estas, ¿no? Sin embargo, verán que durante la persecución de brujas en Europa y Nueva América o Norteamérica, me perdí. Aquí está. En la Edad Media y Edad Moderna, las mujeres acusadas de practicar magia y brujería poseían un animal que actuaba como un espíritu familiar o guía espiritual. Generalmente eran gatos, perros, búhos, ratones, tristones o sapos. Estos familiares de las brujas eran considerados también como demonios de baja categoría o incluso elementales. En la contribución inglesa y escocesa a las leyendas de las épocas, se decía que los espíritus o familiares se alimentaban de la sangre de la bruja. Y de todo esto que estamos escuchando es donde se origina principalmente la creencia de que los estrigiformes, que es obviamente todo el orden de las rapaces nocturnas, son en realidad brujas que se convierten en animales o familiares de las brujas que acechan a sus víctimas de forma cautelosa. Por desgracia, esto no solo queda dentro de este folclore, de esta creencia, sino que va más allá de las simples historias que nos han heredado. Aún en nuestra actualidad, en pleno siglo XXI, en el año 2021,
Se puede ver cómo personas persiguen, torturan, mutilan, asesinan a estas aves, como si realmente se tratasen del origen y de todo mal, ¿no? Ahora ya hablamos del origen general de la creencia de que los tetriformes son brujas. Pero ¿sabían realmente que esta creencia es aún más diversa? Centrémonos ahora en las leyendas de diferentes partes del mundo. En tiempos prehispánicos, en la antigua poderosa civilización maya, existía el Toculunchu o el Tecolote, que era un ave asociado a Xibalba, que prácticamente era el inframundo maya también llamado, que se creía que su ular anunciaba la muerte de las personas. Además del Tuculunchu también existía la figura del Moan, que son lechuzas, también eran consideradas seres del Xibalba. Aunque también tendremos un tema para hablar del ave Moan, que tiene muchísimos significados y muchísimas interpretaciones, pero bueno, una de esas es que era un búho. Mencionaban también que una bruja maya antes de morir se transformó en un tecolote. Aquí es importante mencionar que no solo en nuestro folclore existen entidades malévolas que se transforman en animales. Por ejemplo, en el centro del país, en México, existen los nahuales, y en Norteamérica o los skinwalker. Y como y yo creo que lo interesante aquí es que si estamos hablando de los mayas, estamos hablando de una civilización demasiado antigua, ¿sí? Mucho antes de lo que viene siendo la época medieval de Europa, que es como mencionaste al principio de los escritos que realizaban las brujas que se convertían en lechuzas, ¿no? Entonces los mayas son mucho antes que esta de la Inquisición y todo eso. O sea, desde ahí, desde culturas prehispánicas, ya había ese tipo de relación entre la magia con estos animales. Así es, lo relacionaban con el Xibalba. Pero como te mencionaba, no solo en nuestra cultura, nosotros somos de Yucatán, nuestra cultura maya no es la única. Prácticamente esta creencia se expande por todo el mundo. Por ejemplo, en la tribu de los navajos en el norte de América, obviamente antes que llegara el hombre europeo, el hombre del otro lado del mundo, a conquistar, a destruir las tierras, existía una creencia de unos brujos llamadas skinwalker, que estas personas a través de la magia podían adoptar la forma de varios animales y entre ellas era un búho, ¿sí? También más al norte de América se escucha también la leyenda de los Wendigos, que es igual un tipo de persona que se transforma en animal. Y obviamente en nuestro lado, en nuestra región, aquí donde estamos al sur de México, en Yucatán, el famosísimo Huay, que igual es un brujo que se transforma como un nahual prácticamente, pero sureño. Ahora vamos a escuchar una de las leyendas, ¿sí? que involucran a estas aves. ¿Te parece, Leo? Bueno, ahí te va. Hubo un tiempo en que fue la ave más sabia de todas, que los demás animales del reino, cuando tenían alguna duda, acudían a ella esperando obtener una respuesta de sabiduría. Gracias a esta posición, un día recibiría una invitación en donde buscaban que fuera a una fiesta que se realizaría en el palacio del reino. Acudió, para sorpresa de todos, por lo que regular no se dejaba ver por estos lugares. Por su sabiduría hubiera pensado que era un ave completamente seria, pero no es así. Llegó un momento en donde cada una de las aves pasó a contar un chiste, una historia para hacer reír a las demás. Esta ave era llamada el Tuculuncho. Esta ave ya se encontraba bastante ebria para ese entonces, por lo que contó un gran repertorio de chistes, todos mientras intentaban mantenerse de pie. No siempre lo lograba, solía terminar caído en el suelo. Y mientras esto pasaba, en eso un maya se encontraba pasando por el sitio
y parece que también había pasado por un tipo de etapa de estar bebiendo. Se detuvo a ver el espectáculo que hacía el Tuculunchu. Cuando vio que ese se movía demasiado errático por su borrachera, decidió tomar una pequeña rama que tenía cerca. Entonces empezó a picar la pata del ave que estaba allá y le empezó a perseguir. Los otros pájaros, pensando que todo era parte de un espectáculo, morían a carcajadas viendo tal lamentable acto. Al día siguiente el tecolote se encontraba totalmente triste, ya que estaba completamente en sus cabales, pensando que había hecho ridículo la noche anterior. Por tal motivo, ya no volvería a tenerle el mismo respeto de antes. Y sabía que gran parte de la culpa la tenía el Maya, que ridiculizó con una rama que tenía en el suelo. Así que tramó un plan. Empezó a pasar cada vez más tiempo en los cementerios, tanto que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Ahora, con ese nuevo conocimiento que tenía, cuando se sabe que una persona va a morir, se pone a cantar por afuera de su casa. Eso terminaría por, digamos, siendo la leyenda que engloba ese animal aquí en Yucatán. Es ya que significa que conocer por pasar por estas últimas horas una persona, esta ave puede olerla, no puede sentirla y cantar al mismo momento. Poco a poco la gente empezó a darse cuenta de este hecho. Por eso se dice que cuando el Tuculunchu canta es porque alguien va a morir. ¿Esta la conocías, Leo? Es que esa es la más tradicional que se escucha aquí en Yucatán. Sí, o sea, de que si tú escuchas cantar a una lechuza o a un búho, es porque eh, pues alguien de la zona pues va a fallecer. Y no sé si es originaria netamente de este tipo de leyendas, o a veces, como dicen, todas las leyendas ocultan un poco de verdad, ¿no? Entonces, yo suelo creer en la mayoría de las situaciones de las leyendas, historias, que realmente se dan como meras coincidencias. Digo, como todas las culturas prehispánicas, como todas las culturas medievales, de que cuando no sabían por qué pasaba un efecto natural, lo destinaban o lo creían por la voluntad de un dios, o lo convertían en un dios. ¿No? ¿No crees? ¿No crees que por ahí va ¿No crees que por ahí va la situación? Desde que cada vez que cantaba una lechuza, y fallecía alguien, pues ya lo vinculaban rápidamente con... Sí, también tenemos en cuenta que para ese entonces obviamente no había medicinas, no había nada que pueda detener un simple resfriado, una diarrea. Entonces prácticamente siempre una enfermedad o una persona enferma siempre se va a agravar, obviamente de noche por alguna razón, ¿no? Porque es cuando está más relajado, más, eh, digamos, todo disperso, ¿no? Y creo que se relaciona mucho con los hábitos de estos animales que son nocturnos. Y como mencionamos desde el principio, cuando estas están cazando su alimento, emiten un sonido. Entonces ese sonido es muy como un lamento. Y obviamente, pues de alguna u otra manera siempre se relaciona. También hay que tener en cuenta que muchos de estas aves, de los estringidos, mayormente los búhos y las lechuzas, están en áreas urbanas o cerca de áreas urbanas. Más que nada donde están los asentamientos humanos, porque saben que ahí pueden encontrar alimento, como pueden ser lagartijas, ratones, etcétera, ¿no? Entonces siempre por eso vamos a ver y a escuchar a estas aves. No, y como bien dices, puede ser que a lo largo del tiempo, siempre cuando de casualidad una persona moría de noche, escuchaban o veían a estos animales y obviamente lo relacionaban directamente con mal. Y además de que su morfología y sus hábitos y su forma de vuelo, etcétera, ¿no? Nos le ayuda bastante porque parece un poco tenebroso. Sí, o sea, como tú dices, como era nocturna, entonces en ese momento no se estudiaba o no se observaba mucho a los animales, ¿no? Y como bien dices, con su comportamiento
era desconocido, ¿no? Pues así aparecía muy vagamente en la zona urbana, en aldea, por así decir, hablando ya de épocas prehispánicas, por ejemplo, que aparecía en una aldea. Alguien estaba enfermo y ya no le quedaba mucho tiempo, muchas horas. Se aparecía este animal espontáneamente, empezaba a comunicarse, empezaba a generar su canto, la persona fallecía, entonces rápidamente lo vinculaban con este animal misterioso que no iba comúnmente a las aldeas, ¿no? Entonces se les hizo fácil ya unir esas dos acontecimientos. Y pues por eso también con las leyendas que ya existían, algo que me parece muy irónico que pues el búho es representación de sabiduría y de repente en muchas ocasiones, en muchos lados, en muchos lugares lo relacionan con la pues con la mala suerte, ¿no? Con la muerte. Entonces son un contraste muy, muy grande. Sí, de hecho, la siguiente leyenda que nos va a leer ahorita Leo es una leyenda de Honduras que se llama La Chorca. Y vamos a ver la comparación que existe, más que nada la comparación, la similitud. ¿Tú nos puedes narrar, Leo? Ok, la leña de la Chorca. Un día un leñador pasó frente a la cabaña de una mujer flacucha y de tez pálida. Se decía que aquella hermosa mujer había perdido a su marido en una riña. De allí quedó viuda y no volvió a tener pareja y vivió sola cercana a las faldas de las montañas. La mujer del poblado decían que era bruja, ya que supuestamente no envejecía. Los hombres que pasaban por allí decían que sentían una atracción hacia ella. El hombre se acercó a su casa y la vio lavando ropa en una artesa. Colocada sobre unas piedras, le pidió agua para beber y la señora accedió trayéndole un vaso de agua fresca. Seguidamente, el perro que acompañaba al leñador empezó a ladrar en forma violenta a la mujer. El leñador golpeó a su perro y se despidió de la señora disculpándose. El leñador se marchó del lugar y se fue a la montaña. Esa misma tarde, su esposa en el poblado estaba de parto. La comadrona llegó a su hogar y atendió a aquella mujer que dio a luz a un varón. Ya próxima a la tarde-noche, el leñador llegó a su casa con su cargamento y su fiel animal. Tiró la carga al suelo y rápidamente se introdujo a su casa, ya que había escuchado el llanto de su primogénito que estaba al lado de su madre sobre el lecho. Se aproximó y dio gracias a Dios por haber nacido bien. Dio un beso a su esposa y rápidamente los dejó para ir a buscar al sacerdote. Cuando llegó la sacristía, el cuidador de la iglesia le confesó que el sacerdote no estaba en el pueblo. El leñador se preocupó y regresó a su casa a contarle a su esposa, quien también no dudó en preocuparse. Al entrar la noche, la comadrona empezó a rezar. Junto a la madre del bebé yacía en los brazos de la madre. El leñador escuchó que su perro ladraba e hizo temblar a la comadrona y a su esposa, pero él, armado de un machete y una honda cargada con una piedra de caliche, procedió a salir
fuera de su casa, donde el perro ladraba en la oscuridad de la noche. El silbido se acercaba y se escuchaba más fuerte. El perro ladraba aún más y se retorcía de ferocidad. El leñador estiró la honda, apretó fuertemente la piedra que estaba en el pedazo de cuero, pidió a Dios no fallar y que alejara el peligro de su hijo y de su hogar. Y en acto seguido, después de que sintió un aire cruzando su espalda, se dio vuelta y tiró de la honda, lanzando la piedra a la penumbra. La piedra pegó directamente a la chorca entre sus ojos. Rápidamente quedó cegada de un ojo y se fue silbando. El leñador, contento, se fue a su casa a comentar lo ocurrido. Al día siguiente se levantó temprano y fue a la montaña a traer la otra carga de leña que dejó. Cuando venía de regreso con la carga a cuestas a pasar frente a la casa de la señora Flacucha, quiso dejarle unos leños en agradecimiento del favor del día anterior. El perro fue delante a aruñar la puerta de la señora, que le decía que se largara. El grito diciéndole que le dejara unos leños, la señora le repitió que se marchara. El perro, de tanto forzar la puerta, la abrió, y la señora se fue corriendo a otra parte de la cocina. Saliendo al patio, el perro le seguía ladrándole. El leñador también fue tras de ambos. El perro se lanzó a la señora y le mordió la pierna. El leñador le reprendía para que la dejase en paz, y al acercarse, tal fue su sorpresa que la tal señora no era la misma del día anterior. Estaba un poco más vieja y cegada de un ojo, y se notaba el golpe de la pedrada entre sus ojos y bajo su frente. El leñador dedujo: la señora estaba bien ayer, no estaba ciega, mi perro le ladra, y le dijo: tú eres la chorca. Al escuchar esto, la señora, tirada en el suelo, empezó a reír macabramente diciendo: tu hijo se ha salvado ayer por la noche, pero hoy no tendrá piedad, le dijo la mujer al leñador, quien desenfundó su machete y le cortó la cabeza de un revés. Después metió la cabeza en un saco y se la llevó al sacerdote, mientras el cuerpo fue inmediatamente consumido por las aves de rapiña. Una vez en la iglesia, el sacerdote, al ver la cabeza, se espantó, ya que no era humana, sino que se había convertido en un ser monstruoso. Le roció un poco de agua bendita y se enterró en el lugar secreto. Al saberse de este hecho, todos los pobladores, hombres, fueron a incendiar la casa de la vieja. Se hicieron de perros y procedieron a bautizar a todos recién nacidos. Pero muchas chorcas o mujeres lechuzas aún existen, se esconden y andan nacido de las suyas. Como podemos notar, esta leyenda tenía como fin el subyugar a las personas que aún no estaban bautizadas bajo los regímenes de la iglesia cristiana, puesto que este tiempo, en algunos pueblos de Honduras, donde aún no se había implementado el cristianismo, aparecían muertos bebés, niños muertos al amanecer. Esto podría deberse a que como se acostumbraba en algunos lugares, el dormir con sus bebés puede ocasionar que por un descuido o movimientos involuntarios, mientras dormían, podrían ocasionar la muerte por asfixia o simplemente al tomados en cuenta los factores ambientales y de la salud de los que estaban sometidos en el siglo XVI. Pudiese haber muerto de diversas enfermedades. Esto fue puesto
esto fue puesto una gran oportunidad para la religión cristiana tomase estos desafortunados hechos, alterando todo a su favor, de, de convertir a toda la población a un régimen religioso. ¿Cómo lo ves, Osmar? Completamente cierto. Esto último, este análisis que pues leíste, esto que acabas de decir, yo creo que encierra mucho sobre las creencias que tienen acerca de estos animales. Más que nada porque dicen que aquellos bebés que no están bautizados son aquellos que son más perceptibles a que estas brujas, estos búhos, los rapten, ¿no? Se los lleven. Y obviamente esto es un es una jugada. Es una jugada para obviamente hacer que las personas tengan temor, tengan miedo y de esa manera pues acudir a lo que ellos tienen un reconforte que puede ser la religión, su religión. Tenemos en cuenta que Honduras para esos entonces, para el siglo XVI, eran obviamente cuando viene lo que es el adoctrinamiento de la religión a ese entonces. Obviamente Sí, eh, ajá, estamos hablando de siglos antiguos. Estamos hablando de siglos antiguos. O sea, date cuenta si ahorita tenemos mucho, o sea, con lo que conocemos es muy poco. O sea, hay mucho por conocer. Sí, entonces imagínate en esa época. O sea, todo lo que pasaba, todo lo extraño. No tenían cómo o no se les ocurrió una manera lógica, científica de explicar las cosas. sí, así es. Y como bien te mencionaba, de hecho, en nuestra cultura aquí en Yucatán, también cuando un búho o una lechuza canta, de hecho, una de las creencias que se tiene para hacer como que el contrarrestar esto es uno, insultar. Dos, si ves al animal, tirarlo, apedrearlo, dispararle incluso. Y lo otro es rezar. Obviamente esto no sirve para nada, más que obviamente dañar al animal en cuanto lo estamos tirando algo o disparándole. Y es más que nada por eso, por creencias de otras personas, de otro tipo de cosas que lo mezclan. Por creencias muy arraigadas. Muy arraigadas. Sí, son creencias que son obsoletas, que no tienen nada que ver uno con otro, pero como decía, desgraciadamente se aprovechan de estas creencias para pues adoctrinar en algunos casos. No todos, obviamente no todos, en la mayoría. Es una manera de ganar adeptos, si lo vemos de ese modo. Y lo siento para aquellos que nos están escuchando y te procesen alguna fe de ese tipo, pero es la verdad de que muchas de estas, no todas, como menciono, se aprovechan de la debilidad de las personas, de los temores, para inculcarle más temores y así llevar a esta gente a pues a su convento, ¿no? A su lugar. Y lo vemos con la narración en Honduras, lo vemos aquí con las de Yucatán, con las de México, con cualquiera de mayormente Latinoamérica. Siempre cuando escuchen un ave cantar de ese tipo, lo primero que van a hacer es rezar, porque se supone que de esta manera es contrarrestar el hechizo que tiene esta ave, ¿no? Esta bruja. Pero obviamente todo esto, todo, absolutamente todo es falso. Nunca, nunca hay que creer al 100% de esto. Como bien dijo Leo, si no tiene un fundamento lógico, científico, pues ¿para qué hacerle caso? Obviamente dejarlo como es, como folclore, como una historia, una leyenda, que podemos bien contarlos una noche con unos amigos, contar las leyendas. Es interesante, es bonito, ¿no? Pero no para inculcar el miedo. Realmente es una leyenda es para entretener. Una leyenda es para entretener. Entonces lo único que hay que recordar es que realmente las lechuzas y los búhos son como otros seres vivos. O sea, son otro tipo, son aves, son animales comunes, animales que no tienen superpoderes, animales que no tienen magia y no,
no son brujas, o sea, no se pueden convertir en una mujer o viceversa. Solo hay que recordar eso, ¿no? O sea, no tiene caso torturarlos, no tiene caso casarlos, porque realmente no lo son. No es como la leyenda. Es bonito escuchar las leyendas, es bonito tener cultura, es bonito entretenernos con este tipo de historias, pero tampoco ser a un nivel fanático que puede afectar a otros seres vivos. Yo creo que eso sería lo importante. Así es, completamente. Yo creo que no queda nada más que añadir a este tema, a este primer episodio. Creo que tratamos de encontrar la raíz de por qué les llaman brujas y por qué a las brujas las relacionan con el género femenino y por qué estas aves tienden a ser vistas de mal augurio. Y como mencionabas tú también, no en todo el mundo se cree que estas aves sean de mal augurio o muerte. En la mitología nórdica, pues era como la representación de Odín. ¿O no es así, Leo? ¿Conoces más de ese aspecto de los nórdicos que yo? Sí, te digo, lo que vienen siendo los búhos es como que en muchas partes los consideran como un ave de vigilancia, de visión, debido a sus grandes ojos. O sea, los búhos y lechuzas tienen ojos muy grandes, tienen una excelente visión nocturna. Entonces, los vinculaban, en muchas culturas no los vinculaban tanto con la muerte o con el mal augurio, sino que al contrario, con mucho positivismo o con dones, en que podían ser útiles, ¿no? O sea, digo, en su caso de los nórdicos los tenían como que de visión, de vigilancia, también, de guardianes, y en la mayoría de los casos de sabiduría. Los brujos son muy sabios, por lo mismo de la observación. Así es, yo creo que es momento para cerrar este primer capítulo. ¿Quieres añadir algo más, Leo, antes de irnos? Pues espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, que sea lo que les hubiese gustado escuchar. Y pues nada, que nos apoyen, ¿no? Estamos empezando con esto, queremos sacar más episodios, que nos manden ahora sí sus sugerencias sobre qué quisieran escuchar. Y pues nosotros con mucho gusto lo indagaremos, lo investigaremos y sacaremos nuestros propios comentarios, ¿no? No queda más que añadir, así que nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue el podcast Mitosis y nos vemos la siguiente.